Somos Colombia, y Uribe está contra las cuerdas. Después de tantas dilaciones en el caso contra Uribe, el día de ayer, lunes 12 de agosto, el alto tribunal dejó en firme que el proceso en contra del expresidente avanza. Consideró que la investigación debe seguir por los delitos de soborno y fraude procesal. La Corte Suprema de Justicia negó las peticiones de nulidad hechas por la defensa del expresidente, además de rechazar la solicitud de excluir varias pruebas del proceso de Álvaro Prada. Ahora, la Corte tendrá que definir la fecha en que el expresidente tendrá que comparecer ante los magistrados. A continuación les comparto la entrevista realizada al expresidente. En ella afirma que no volverá a renunciar a su curul en el Senado. También queda en evidencia la incoherencia del expresidente. Por una parte, dice no tener garantías en la Corte Suprema, que los magistrados están en su contra. Pero cuando los periodistas le preguntan por qué no le pide a la Corte Penal Internacional que investigue el caso, dice que prefiere que la Corte Suprema sea quien siga el proceso. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días. Muy buenos días, creo que habla el doctor Ricardo Espina, a usted doctor Ricardo, a sus colegas en Blue y a todos los oyentes. Senador, muchas gracias por atendernos. Luego de la decisión de ayer, conocida por su abogado Jaime Granados en el proceso, pareciera que ya queda en firme la citación a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted está listo para ir a la citación que haga? Aún todavía no se conoce la fecha, pero seguramente se conocería pronto por parte de la Corte, senador. Vivo listo ante la justicia y ante la opinión pública. La decisión no fue de ayer, fue de hace varios días. Salió a la luz pública ayer y sobre esa decisión quiero decirle lo siguiente. Mis abogados tuvieron que presentar el recurso porque si no se agotan todos los recursos después. En el caso que se necesite no se puede presentar una tutela. El tema de la nulidad era por aspectos formales, por ejemplo, un problema que hubo con unas interceptaciones ilegales porque asumieron el conocimiento cuando ya se había aprobado la segunda instancia y por que en un caso igual no me habían permitido la versión libre, etcétera. Pero esos son aspectos para mí incidentales. Para mí lo de fondo es asumir la responsabilidad como la he asumido, de demostrarle a la opinión ciudadana y a la justicia que jamás he manipulado ni sobornado testigos. Para mí eso es lo importante. Entonces tengo caso por caso, que el de Monsalte, que el del Tuzo Sierra, que el del señor Mosquera, uno a uno, porque eso está absolutamente claro. Ya no tengo que dar ahí justificaciones, explicaciones, sino contar los hechos que están respaldados en los 21.000 audios, en las 21.000 interceptaciones que me hizo la Corte, o más entre audios y mensajes. Sí, por ahora la Corte no considera lo mismo que usted piensa, senador, y de hecho por eso considera que hay méritos para vincularlo penalmente de manera formal a una investigación y lo va a citar, digamos, ya se conocía hace un año la citación, pero pues por unas y otras cosas apenas van a definir fecha por dos delitos que no son menores, soborno y fraude procesal. ¿Cómo se va a defender ante la Corte de una vinculación formal a usted como indiciado en un proceso? Me parece muy grave lo que se hizo conmigo. El proceso me lo notificaron. Nosotros habíamos pedido información de procesos en la Corte y nada se dijo. No, ese proceso no aparecía. ¿Sabe cuándo me notifican ese proceso? El día que me llaman a decirme que me han llamado a indagatoria. Eso sí, se le habían comunicado a la opinión ciudadana, a los periodistas, a sectores muy importantes de opinión que me iban a encarcelar. Lo había dicho el mismo magistrado. Pero, por ejemplo, veamos el caso de Juan Guillermo Monsalve. El señor Juan Guillermo, primero, la finca Guacharacas. Esa finca la tuvo que vender mi familia cuando yo era gobernador porque el ELN la quemó y asesinó el único trabajador que decidió mantenerse allí, que había sido criado por mi padre. Yo no voy a esa finca desde que asesinaron a mi padre en el año 83. Dejé de ir a esa región en el año 79, cuando le entregué a un sindicato controlado por la FARC una tierra de caña, la Mundial San Cipriano, que era en ese momento la mejor estancia panelera de Antioquia,
El avalúo de las deudas laborales ascendía a 6 millones y la finca valía más de 20. Prefería entregársela a un sindicato controlado por la FARC que no tener más problemas en esa región. Señor Juan Guillermo Monsalve es un hombre, entiendo que muy joven, creo que ni lo conozco ni me conoce, y entonces él hizo unas acusaciones mendaces. Manda a decir entonces una persona, compañero de él de la cárcel, le explica a una niña que se me acerca que ese señor quiere retractarse, por eso va el abogado Diego Cadena a hablar con él. Todo estaba tan bien preparado que todo lo grabaron con un reloj, ¿cómo le parece? Hicieron coincidir. Senador, sí. Pero la versión que tiene la Corte es distinta, no que Juan Guillermo Monsalve es el que graba con el reloj, sino que por el contrario, su abogado aparentemente intenta que él se retracte a cambio de buscarle beneficios penales en la JEP. El relato es distinto desde la Corte. ¿Por qué no me permite decirle? Primero, el señor nunca ha sido aceptado en la JEP. Segundo, mi abogado, yo no lo conozco interviniendo ante la JEP. Tercero, en las grabaciones aparece claramente en las conversaciones de mi abogado con Juan Guillermo Monsalve y con la señora de Monsalve, donde mi abogado le dice que todo tiene que si va a hablar, que diga la verdad, que todo tiene que ser de conformidad con la ley. El abogado que yo envío, el doctor Diego Cadena, me dice que el señor lo que pide es seguridad para después de retractarse. Todo esto está en los audios que me interceptaron. Pero también pide que lo ayuden a ingresar a la JEP, y ahí es cuando el doctor Cadena le dice que va a intentar hacer la gestión. Que no se logre luego es otra cosa, pero sí le dice, voy a mirarlo. No, mire, primero es muy común que todos los presos le pidan a un abogado que le revise el proceso. Seguramente hablaron de revisión del proceso. Y yo sí soy abogado, yo voy a una cárcel y me dicen que mire un proceso, ¿cómo no lo voy a mirar? En ninguna oferta le hizo el doctor Cadena. El doctor Cadena me transmite a mí esto y está en los audios. Me dice lo siguiente, mire, él pide seguridad, para una vez se retracte. Le contesto yo como está en los audios. Dígale que se la pida a la Corte y además públicamente. Es mi respuesta. ¿Eso será soborno de testigos? ¿Eso será manipulación de testigos? Además, ¿por qué fue el señor Cadena allá? Porque este señor estaba diciendo que se quería retractar. Y a mí lo que me parece grave es que me citen la indagatoria sin oírme, sin oír la totalidad de los audios. Por ejemplo, uno de los problemas con los investigadores es que transcriben los audios parcialmente o los alteran. Por ejemplo, los investigadores que están ayudándome han encontrado eso. Y en el audio de la conversación mía con el doctor Cadena está claro todo lo que le estoy diciendo. Díganle que le pida seguridad a la Corte y públicamente. ¿Será eso manipular un testigo? ¿Será eso sobornar un testigo? Yo estoy dispuesto a responderle caso por caso y en detalle. Juan Guillermo Monsalve, el Tuzo Sierra, el señor Mosquera, el que quiera, doctor Ricardo. Sí. Senador Uribe, si ya se sabe por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia que no aceptaron la nulidad, si es un montaje, como lo dijeron en su entrevista los profesores Granados y Lombana el fin de semana, en la revista Semana, ¿por qué no pedir usted que le adelanten la indagatoria para despejar el camino? No, mire, primero ellos han tenido que presentar todos los recursos, porque si no se presentan los recursos después rechazan una tutela. El informe que he tenido de ellos es que si no se agotan todos los recursos ordinarios, no hay posibilidad de tutela. ¿Quién más que yo ha querido darle la cara al país, a la Corte? Yo siempre doy la cara. Yo nunca me escondo. Usted me permitiría, cualquier cosa que me quieran preguntar de Juan Guillermo Monsalve, usted me permite explicar de otro caso donde dicen que yo estoy manipulando testigos. Pero, es el caso del Tuzo Sierra. Pero antes de eso, senador Uribe, usted dice que está dispuesto a ir a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero entendiendo que todos estos recursos son de ley, no son ilegales y por supuesto tienen todo el derecho, lo que han hecho estos recursos es dilatar su comparecencia ante la justicia. No, señor. Es muy bueno aclararle a la opinión pública. Es que si no se presentan estos recursos y después se presenta una tutela, la respuesta es: no se admite la tutela porque no se agotaron los recursos ordinarios. Pero eso quiere decir, senador, que lo que ustedes pretenden es seguir entablando recursos y ahora, según le entiendo, pues pretenden entablar una tutela y no darle la cara de una vez a la justicia en indagatoria. No, yo siempre le doy la cara a la justicia. Incluso yo había pedido que me dieran una versión libre. Y en el proceso semejante, que tampoco hay manipulación de testigos, al contrario, a la familia de Monsalve le pagó una ONG cercana a una de las personas que más me acusa. Y eso está aprobado en la Corte. Y sin embargo, la Corte dijo que era una acción humanitaria. ¿Cómo le parece que yo lo hubiera hecho? Si yo no estoy dilatando en ningún momento. Si estuviera dilatando, no habría enfrentado esto como lo he enfrentado en los medios de comunicación. Claro, pero senador, es que la verdad es que este proceso no es ante los medios de comunicación, y yo le agradezco que esté con nosotros hoy. Este proceso es ante la justicia. Y hace un año lo llamaron a indagatoria. Y la verdad es que la indagatoria no se ha producido, senador. No, permítame, ya le dije por qué no se ha producido. Pero es que además yo creo que es una mínima garantía que, ya que no me permitieron versión libre, que no me notificaron el proceso, que vieron unas interceptaciones parcialmente, por lo menos practicaran las pruebas, que es lo que se ha pedido. Sí. Yo le hago una pregunta: ¿puede una persona, en mi caso, o cualquier ciudadano, desconocer lo que dicen los abogados, que hay que presentar los recursos ordinarios, porque de lo contrario, el día que se necesite presentar una tutela, no la aceptan? Usted me permite hablar. A mí lo que me interesa, claro que me interesa la opinión pública, es que aquí hay dos jueces, y yo soy el presidente de Colombia y soy senador, y tengo una responsabilidad con este país. Entonces le doy la cara a la opinión pública, sí, porque a mí me duele mi reputación. Fue presidente de Colombia. ¿Usted me permite hablar de otro de los testigos, del señor Tuso Sierra? Sí, pero es que antes de eso, senador, yo sí quisiera precisar varias cosas sobre este asunto, y ya vamos a hablar de los testigos, si le parece. Y es que realmente en su momento, cuando la Corte lo llamó a indagatoria, usted anunció que renunciaba a su curul. La carta nunca llegó, la carta de renuncia nunca se presentó, y llevamos un año en estas indefiniciones, además que no solamente es por cuenta de los recursos de sus abogados, hay que decirlo, sino porque la Corte también decidió aplicar la garantía de la doble instancia en su caso. Por eso la pregunta de Felipe es pertinente. Si usted quiere darle la cara a la justicia, como nos dice efectivamente, ¿por qué no piden que la Corte les fije fecha de indagatoria pronto para salir de una vez de eso? Lo que deberían hacer es practicar las pruebas. Y le quiero hablar de lo siguiente. Llamarlo a una indagatoria con unas interceptaciones parcialmente transcritas, con unos investigadores que procedieron ilegalmente, con unos investigadores que han tenido todo el sesgo de premios, los han mandado para la JEP, y sin practicar las pruebas, eso no es garantizar el derecho fundamental del debido proceso. Pero, senador... La carta de mi renuncia, ¿me permite referirme a ella? Sí. La carta de mi renuncia llegó al Senado. Después la tuve que retirar por lo siguiente, porque el magistrado Barceló, en algo muy grave para la justicia colombiana, llamó a una emisora cuando estaban en un debate a decir que lo que quería yo era salirme de la Corte. ¿Cómo le parece? Sí. Que lo que quería yo era salirme de la Corte. Eso me obligó a mí a decir, no, ¿cómo va a ser esto? Yo quería renunciar, entre otras cosas, para dedicarme a la defensa, renunciar porque me siento mal ante la opinión pública. Y el magistrado Barceló, cuando en un país democrático de instituciones, un magistrado le dice a los periodistas, primero, que me va a meter a la cárcel, yo no conozco el proceso, y segundo, llama a un medio de comunicación donde están hablando sobre el caso, a decir
que lo que quiero yo es salirme de la corte y que ahora sí tenemos agarrado a Uribe. ¿Cómo le parece? Pero, senador, eso queda muy mal la justicia. Sí. Ahora, yo no quiero hablar de esos temas formales, incidentales. Sí. Yo quiero hablar de los hechos, que es lo importante. Pero déjeme le pregunto, si usted no cree, como efectivamente no cree por lo que nos ha expresado y por lo que han expresado los profesores Lombana y Granados, en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no acudir entonces a instancias internacionales y decir, no comparezco ante la Corte porque no tengo garantías, voy a una instancia internacional? No, señor, yo comparezco ante la Corte. A ustedes los contradigo muy fácilmente. No hay citación de la Corte Suprema de Justicia o de la Fiscalía a la cual yo no haya comparecido, distinguidos periodistas. Pero a mí lo que me interesa son los hechos y las pruebas, para que la opinión pública y la justicia se den cuenta si yo manipulé testigos o si todo lo contrario, que jamás he manipulado testigos. Por eso, así como me referí al caso del señor Monsalve, sí, permítame referir al caso... Pero senador, perdón, ¿por qué no explicarle lo que usted está explicando aquí, le ha explicado a la opinión pública, por qué no explicarle eso de que no manipuló testigos a su juez natural? Yo le he mandado todos los memoriales. Por ejemplo, mire, antes de que me notificaran esa indagatoria pasó lo siguiente. Un diputado de Antioquia, buena persona, se me acercó y me dijo, tengo unos conocidos comunes con el Tuzo Sierra en Miami, y él ha dicho que fueron a ofrecerle gabelas, beneficios para que acusara a su hermano y a usted. ¿Sabe qué hice yo? De inmediato le comuniqué a la Corte. Hasta el son de hoy no tengo informe de que la Corte le haya recibido una declaración, y él ha dado varias declaraciones públicas sobre el tema. Y entonces dicen en la citación indagatoria que yo estaba manipulando. ¿Cuál manipulación? Pero es que además la Corte recibió oportunamente una carta de mi abogado diciendo que el Tuzo estaba afirmando eso, que por favor le recibieran declaración. Entonces, ¿cuándo he dejado de darle la cara a la Corte? Ahora, miren la secuencia de esos hechos con el Tuzo Sierra, a quien no conozco, a quien extradité, para que ustedes se formen la idea de si yo estaba manipulando al Tuzo Sierra o si hay un injusto llamado a indagatoria acusándome de manipular al Tuzo Sierra. Sí. Senador Uribe, quiero hacerle una última pregunta sobre este llamado a indagatoria que todavía no se concreta en una fecha por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo que debería hacer la Corte es, y yo sí creo y lo digo respetuosamente, es practicar las pruebas. Sí. Todas esas pruebas pedidas y no han recibido esas declaraciones. Hombre, por favor, es que una herramienta de indagatoria es muy grave cuando el llamado a indagatoria no conocía el proceso y cuando ha venido pidiendo todas esas pruebas. Senador, cuando yo había pedido en un proceso idéntico en el cual le pagaron a la familia de Juan Guillermo Monsalve una versión libre para demostrar que yo no estoy en ninguna manera manipulando testigos. Eso tiene que ver con ese debate que me hicieron en 2014, recién llegado al Senado, ordenado por Santos, como me dijo el presidente del Senado de la época. Sí, senador, ¿cuál es la preocupación suya con el caso Monsalve? Se lo pregunto porque se nota en la primera parte de este episodio, que es la que lleva a denunciar a varias personas al senador Iván Cepeda por falsos testigos y termina usted investigado por esos mismos falsos testigos, lleva a una persona que, según las grabaciones, es cercana a usted, como es el ganadero Juan Guillermo Villegas, investigado por paramilitarismo, ejerciendo un control, ejerciendo una labor de padrinazgo tan fuerte sobre la familia de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cuál era el temor que tenían ustedes frente a que Monsalve dijera lo que iba a decir ante la justicia? ¿Cuál temor? A mí me sorprende. Yo ni había oído mencionar el nombre de ese señor. ¿Por qué llamo a Juan Guillermo Villegas? Primero, tengo una relación de varias generaciones con la familia Juan Guillermo Villegas. El doctor Guillermo Villegas Ceballos, su padre, fue un gran dirigente liberal de Antioquia, secretario de Agricultura. Juan Guillermo ha estado fuera de sus actividades agropecuarias
ha estado en la política, ha estado en el liberalismo, también nos ha ayudado a nosotros en el Centro Democrático. A raíz de todas esas acusaciones, de ese sesgo del fiscal Montealegre, entonces yo llamo a Juan Guillermo Villegas y le digo, hombre, cuénteme, ¿qué hay? ¿Por qué dicen esto en la región? Que en Guacharacas, que nosotros la vendimos, que teníamos paramilitares. Y me dice, eso no es cierto, tal y tal cosa. Ahora, él tiene una cercanía de mucho tiempo con la familia Juan Guillermo Monsalve. Entiendo que además de que trabajaron con él, son amigos de él. Es por eso. ¿Por qué lo llamo yo? Hombre, angustiado, que lo acuse. Yo era gobernador de Antioquia. Queman la finca Guacharacas, la quema el ELN. Asesinan después al único trabajador que a pesar de las amenazas se quedó allí. Yo no iba a la finca. Yo me había retirado de la región desde... Este es un hecho muy importante. Desde que estaba yo jovencito, en 1979, y le entregué a un sindicato penetrado por la FARC, una de las empresas de caña más importantes de Antioquia, evaluada en 20 millones de pesos. Las prestaciones valían 6. Y no, entonces, Álvaro Uribe, que hacía esas cosas y llevando paramilitares allá, y de gobernador de Antioquia, cuando allá confluían la brigada de Puerto Berrío, la división de Bucaramanga, la policía de Antioquia, la policía del Magdalena Medio, etcétera. Y entonces me acusan de eso. Y no voy yo a preguntar en la misma región, a decir, hombre, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge esto? Por eso hablo con Juan Guillermo Villegas, en todo mi legítimo derecho a desmontar esas calumnias, porque lo que yo sí he dicho yo es que desde la libertad o desde la cárcel, uno de los designios de vida es desmontar estas infamias. Me atrevo a hablarles a ustedes con todo ese sesgo que contra mí ha tenido el doctor Felipe Zuleta, un hombre tan inteligente y no ha tenido tranquilidad para referirse a mi persona, no es sino leerlo en los periódicos. Sí. Senador Uribe, quiero hacerle una última pregunta. Si la Corte Suprema de Justicia hiciera mañana la citación con fecha concreta a su indagatoria, ¿usted renunciaría a su curul? ¿Va a renunciar a su curul? La verdad es que una de las razones por las cuales no renuncié a mi curul fue por lo siguiente, porque inmediatamente el doctor Barceló llamó a una emisora y dijo que lo que quería yo era escabullirme de la Corte, y eso sigue vigente, Entonces eso me hizo reflexionar de inmediato. En una conversación privada de mi señora y yo, cuando me llama el secretario de la Corte a decirme que me acaban de abrir un proceso y que lo abren citándome a indagatoria, sin oírme previamente, sin una versión libre, sin informarme, sin practicar pruebas, etcétera, pues mi señora y yo concluimos que hay que presentar la renuncia. Después la retiro a raíz de eso del doctor Barceló. Y el doctor Barceló le había dicho a periodistas que ustedes conocen, muy importantes, a personas muy importantes de la vida colombiana, que me iban a indagatoriar y a meterme a la cárcel. Entonces, primero lo sabía el mundo periodístico en plena campaña electoral. El último en saberlo fui yo, y no me permitieron pruebas. Por ejemplo, sí, pero ya hoy no está el magistrado Barceló, y la pregunta es muy concreta, escúcheme, señor expresidente Uribe. Si la Corte fija fecha para su indagatoria, ¿usted va a renunciar a su curul o no va a renunciar a su curul? No, mire, yo voy a la Corte, a la indagatoria, y lo que ha pasado en este año es que, primero, usted ya lo dijo, allí instalaron una sala de instrucción para la segunda instancia. Segundo, una de las razones que presentaron mis abogados de la nulidad es que en la sala plena, en la sala penal de la Corte, asumieron esa investigación contra mi persona cuando ya estaba aprobada la sala de primera instancia. Pero esos son los aspectos incidentales, los aspectos epidérmicos. Vamos al fondo. Primero, en el momento que la Corte diga, y los abogados míos dicen, ya se agotaron los recursos, no hay que pedir más recursos, vamos a la indagatoria, pues iría a la indagatoria. Yo sí creo que tengo el derecho que previamente practiquen unas pruebas. Por ejemplo, es que yo llego a San Francisco, Cundinamarca, en plena campaña política,
y se me acerca un señor y me dice, yo soy fulano de tal Mosquera. Yo he visto a su señora, a sus hijos en Medellín. Ella me dice, yo soy desmovilizado, tengo algo que contarle. Le diga, mire, aquí están estos testigos en este carro, está el coronel que controla mi seguridad, está este conductor, aquí está el doctor Juan Manuel Daza. Y me dice, es que a mí fulano de tal me ofreció beneficios para acusarlo a usted. Eso me lo dice un sábado. El lunes lo supo la corte. Inmediatamente mis abogados enviaron el memorial. Y la corte ni siquiera le pidió declaración. Hombre, yo tengo derecho a que se practiquen unas pruebas, señores. Pero la corte, digamos que más allá de surtido los trámites, senador, mi pregunta es muy concreta. Usted dice, voy a indagatoria a la corte, pero no me ha contestado. ¿Renuncia o no renuncia a su curul de senador? Yo creo que esa pregunta de usted no tiene fundamento, es capciosa, distinguido periodista, porque yo ya le dije, desde que el señor magistrado Barceló llamó a un medio de comunicación, nunca lo sancionaron. No hubo sanción periodística ni de opinión pública, como tampoco la ha habido por las filtraciones ilegales, ni por la alteración de audios, ni el hecho de que haya transcripciones parciales. Desde que el señor Barceló dijo que yo lo que quería era escabullirme de la corte, yo dije, no, yo no voy a renunciar. Entonces, por el hecho de que me llamen a indagatoria, yo no voy a renunciar. Pero yo les pido el favor, ya que me traten como un delincuente, permitan referirme a todos los hechos. Por eso les he dicho, el Tuzo Sierra, el señor Monsalve, les he dicho, déjenme referir a lo de Álvaro Hernán Prada. Eso sí que es injusto con él, y además conmigo. Álvaro Hernán Prada me llama un día y me dice, mire, aquí hay un señor en el Huila que dice que hay un testigo contra usted que si quiere retractar. Entonces yo le digo, pues hombre, si quiere que diga la verdad, que era la verdad. Después sé que ese señor del Huila estuvo buscando a Ernesto Macías, a Paloma Valencia, al uno y al otro, y el único que le prestó atención fue Álvaro Hernán Prada. Y todo lo que le dijo Álvaro Hernán Prada fue eso, que diga la verdad. Y entonces hoy también está llamado a indagatoria Álvaro Hernán Prada, que por manipulación de testigos, que iba a saber Álvaro Hernán Prada que había ese proceso contra mí, que iba yo a decirle a Álvaro Hernán Prada, vaya, busque testigos para manipularlos. A él lo buscan, después de que buscaron a otras personas que no prestaron atención. Álvaro Hernán Prada lo que hace es llamarme a mí, y lo que le digo yo, pues, si eso es así, dígale que digan la verdad. Hombre, está llamado a indagatoria que por manipulación y soborno de testigos. Por Dios, señores, estos hechos son muy graves. Es que aquí yo no tengo que justificar, ni tengo que esconder, ni tengo que decir, hombre, sí hizo eso, pero fue una equivocación. No, aquí se ha procedido con toda la determinación de desmontar infamias, pero de acuerdo. Senador, intentamos reconectarnos para concluir esta comunicación. Senador Uribe, muchas gracias por estos minutos con la audiencia de Blue Radio. A ustedes muchas gracias, señores, muy amables. Ya regresamos en Mañanas Blue.